explicar el mecanismo de la determinación del diámetro molecular de manera experimental, utilizando como gases el aire y el oxígeno. Para ello se utilizarán como materiales el émbolo, la válvula triple, el tubo capilar, manómetro digital, un cronómetro, una manguera y el balón de oxígeno. Para el inicio del experimento, lo que hacemos es abrir la válvula triple conectando el ingreso del aire a la punta del émbolo, permitiendo así el ingreso del aire al émbolo. Posteriormente, giramos la válvula triple cerrando el flujo del aire, evitando así la fuga del aire del émbolo. Luego, conectamos la manguera como siguiente paso del experimento a realizar. Para el siguiente paso, se abrirá la llave de agua y con mucho cuidado se abrirá la válvula para que se genere el vacío, el cual notaremos viendo cómo la manguera se estrangula. Observamos que el barómetro está en funcionamiento. Luego, abriendo la válvula, el aire del vacío pasa por el capilar y se procede a girar la válvula triple de tal manera que se conecte la línea del flujo con el émbolo y al mismo tiempo se miden las presiones y 3 tiempos en simultáneo para tener una mejor precisión. Ahora pasaremos a realizar los cálculos necesarios para determinar el diámetro molecular del aire. Primero, partimos de los datos experimentales. Para el aire tomamos la temperatura ambiente, que equivale a 298 grados Kelvin. El volumen de gas utilizado fue 10 a la menos 4 metros cúbicos y la presión inicial se midió a 101.31 kilopascales. Del tubo capilar tenemos datos muy importantes, como un diámetro de 1 milímetro, que equivale a un radio de 5 por 10 a la menos 4 metros y una longitud de 0.427 metros. En las mediciones experimentales registramos un tiempo con 3 cronómetros y obtuvimos un promedio de 11.16 segundos. Además, después de generar el vacío, la presión final fue de 96.27 kilopascales. Con esta información seguimos 3 pasos principales. En primer lugar, calculamos la viscosidad del aire, que depende del radio y la longitud del capilar, la diferencia de presiones, el tiempo promedio y el valor que obtuvimos fue de aproximadamente 3.27 por 10 a la menos 5 kilogramos metros por segundo. En segundo lugar, determinamos la masa de una molécula de aire. Para ello usamos la masa molar promedio del aire de 28.96 gramos por mol y la dividimos entre el número de Avogadro, lo que nos dio como resultado 4.81 por 10 a la 26 kilogramos. Finalmente aplicamos la fórmula que relaciona la constante de Boltzmann, la temperatura, la masa molecular y la viscosidad. Con esto obtuvimos un valor para el diámetro molecular del aire de 2.27 por 10 a la menos 10 metros. Para el segundo experimento, se va a realizar el mismo procedimiento que hicimos en el experimento anterior, sin embargo con la diferencia de que aquí se va a usar oxígeno, a diferencia de aire. Se puede observar cómo se empieza a abrir la válvula con mucho cuidado para evitar la fuga del agua y que el vacío creado pase por el capilar, para posteriormente abrir la válvula triple de tal manera que se conecte la línea del flujo con el émbolo. Al igual que en el experimento anterior, se mide la presión y 3 tiempos en simultáneo. Posterior a realizar los experimentos, se cierra la válvula del vacío con mucho cuidado para que no suceda algún tipo de fuga de agua y se culmina cerrando la llave. Cálculos del diámetro molecular del oxígeno. Para ello tenemos la siguiente tabla de los datos obtenidos del experimento.
En este caso, teniendo la presión 1 y presión 12 miligramos de mercurio, una temperatura en grados Celsius, la cual es una temperatura constante, un volumen de 100 mililitros y los tiempos cronometrados. Midiendo el capilar obtenemos que su radio es de 5 por 10 a la menos 4 metros y una longitud de 0.427 metros. El tiempo estimado para los cálculos es un valor promedio entre los tres tiempos cronometrados. En este caso nos queda un resultado de 9.52 segundos. Entonces, para hallar la variación de tiempo, tenemos que es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Pero nosotros sabemos que el tiempo inicial es 0. Entonces nos queda un valor de 9.52 segundos. Convirtiendo el volumen de mililitros a litros, tenemos lo siguiente, que nos queda un volumen de 0.1 litros. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos la ecuación de Poiseuille, la cual lo vamos a utilizar para despejar la viscosidad del gas. En este caso, la viscosidad dinámica del gas nos está quedando la siguiente ecuación, la cual es la viscosidad dinámica del gas es igual a pi por radio a la cuarta multiplicado por la presión 1 al cuadrado menos la presión 2 al cuadrado por la diferencial de tiempo. Todo esto dividido entre 16 por la longitud del capilar, la presión 1 multiplicado por la diferencial de volumen. Reemplazando los datos nos queda lo siguiente. En este caso aplicamos ciertas conversiones, todo ello para que las unidades de la viscosidad del gas nos terminen quedando en kilogramos por metros por segundo. En este caso se simplifica los miligramos de mercurio para que nos quede en pascal y los litros para que nos quede en metros cúbicos. Todo ello para obtener el siguiente valor de 1.5872 por 10 a la menos 5 kilogramos por metros por segundo. Sería el valor de la viscosidad dinámica del gas. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos el diámetro molecular, sabiendo su fórmula que es el diámetro molecular al cuadrado es igual a 2 entre 3 veces la viscosidad del gas, todo esto multiplicado por la raíz de la constante de Boltzmann, por la temperatura y por la masa de una molécula individual. Sabemos que la masa de una molécula individual es la masa molecular entre número de moles, ¿no? En este caso sería la masa molecular del oxígeno. Y claramente todo esto dividido entre pi a la 3. Reemplazando los datos tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos ver aquí cómo están reemplazados los datos y nos queda un valor de 3.34 por 10 a la menos 10 metros, lo cual se puede expresar en 0.334 nanómetros. Como conclusión final, podemos decir que obtuvimos un valor de 0.34 nanómetros mediante las distintas ecuaciones, ¿no? Como la ecuación de Poiseuille, la cual despejamos para tener la viscosidad del gas y el diámetro molecular. En este caso, como recomendación para el experimento, es al momento tenemos, en este caso aquí está la válvula, al momento de tener la válvula abierta, se puede ocurrir ciertos errores, lo cual va a hacer que el agua pase por aquí, recorra por este lado y entre tanto al capilar como al cable, o bueno, en este caso tubo conectado del nanómetro.